La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Amigos de Colombia y el mundo, reciban el saludo cordial de La Voz del Derecho. Yo soy José Domingo Bernal, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández y los servicios técnicos de Luis Daza. Les doy la bienvenida para presentarles Primer Plano. Hoy nuestra invitada especial es la doctora María Consuelo del Río. Ella es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido veedora distrital, cargo bien difícil, y ha sido directora general de la Fundación Centro de Estimulación, Nivelación y Desarrollo. Directora general de la Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Y actualmente la doctora María Consuelo del Río es consultora de las Naciones Unidas, la ONU, en temas de implementación del proceso de paz y directora o miembro de la Junta Directiva de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Doctora María Consuelo, muy buenos días, bienvenida. Doctor José Domingo, un gusto verlo. ¿Cómo están ustedes? Y un gusto para todos los que van a seguir este programa. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Para ir entrando en temas, veo que a usted le gustan mucho los temas sociales. Estuvo vinculada a la Fundación Centro de Estimulación, Nivelación y Desarrollo. ¿Cómo fue eso, doctora? Eso es una fundación que creó una hermana mía, es una fundación de discapacidad cognitiva. Yo estuve haciendo la dirección 2 años, después de que salí de la veeduría distrital estuve allí, porque es un tema también de derechos, es un tema que lo concita a uno, porque todo que sea, mi doctor, en beneficio de las comunidades y para servirle a las comunidades es lo que uno puede y debe hacer en la vida. La vida es de servicio, mi doctor. Eso es lo que creo. La conozco así, doctora María Consuelo. Doctora, usted que estuvo en la veeduría y ahora tenemos un tema de actualidad con esto de la pandemia, es la violencia intrafamiliar. Cuando usted estuvo como veedora distrital, ¿se veía mucho esto de la violencia intrafamiliar? Pues mire, doctor, la violencia se ha visto lamentablemente siempre porque hemos tenido y hemos estado inmersos en una cultura patriarcal. Ha habido violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia de género, violencia contra los niños, pero como se está viendo ahora en la pandemia, pues las cifras se han subido impresionantemente. Uno dice, bueno, es increíble o es increíble no, quizás lo que pasara que era previsible, que sucediera que quienes maltratan, quienes son maltratadores, estando todo el tiempo con su víctima, pues exacerben sus ánimos de victimizar. Mire usted que en el país hay una línea de atención para casos de violencia contra la mujer, que es la línea 155, en Bogotá, la línea 123, han aumentado impresionantemente sus llamadas. De acuerdo con los datos que no están consolidados a la fecha, son datos apenas a mayo 30, el incremento había sido de 553% en llamadas de atención, en llamadas a la línea de atención de violencia, 553%. En el primer mes de pandemia, entre marzo y abril, 19 feminicidios. El año 52 en todo el año.
en 2019, en este año 19 en un mes. Es decir, solamente para decirle que la situación de cuarentena, el encerramiento, hizo que la gente exacerbara sus ánimos violentos, cosa que en este país ha sido absolutamente grave. Pienso yo que todo esto tiene que ver también con la situación de violencia, de guerra que venimos padeciendo los colombianos y que solamente tuvo un pequeño respiro en el gobierno anterior. El pequeño respiro de la firma de un acto para construir que fue claramente abortado y destruido por la decisión de no continuar implementando acuerdos, que creo que ha sido clara y que es evidente para el actual gobierno que prefiere, no le gustó la paz imperfecta, entonces prefiere, no sé, pareciera que prefiera la violencia perfecta, ¿no? La violencia total, sí, claro. La violencia total. Y esa violencia va al hogar. Claro, tiene que reflejarse de alguna manera. Claro, sí, claro. Doctora María Consuelo, pero de conformidad con su respuesta, se descartaría que el factor de alicoramiento en los maltratadores tenga alguna resonancia, alguna importancia para la violencia intrafamiliar. Le echan la culpa al alicoramiento, ¿no? Y hablemos nuevamente de cifras, porque los casos de violencia reportados en esta época, hay un 90% de casos que son violencia contra la mujer y contra los menores, 80 y 10, 80 es lo que se ha reportado contra la mujer y 10 contra los menores. Creo que ahí hay un subreporte en el caso de los menores y un 10% de violencia contra los hombres. El alicoramiento, dice usted, doctor José Domingo, dicen los psicólogos que el alicoramiento simplemente hace que uno saque afuera las inhibiciones y los límites que tiene todo ser humano en su interacción con los demás. Uno no puede hacer nada distinto de respetar al otro y de limitar su propia agresividad y su propia ira, porque de eso es de lo que se trata la convivencia y la tolerancia. No es que no sintamos ira, es que no tengamos deseos de violencia, que nuestra decisión debe ser y nuestro autocontrol debe limitarlos. Se presume que lote toda esa ira que tiene guardada. Yo me pregunto por qué tiene tanta ira guardada la gente en Colombia. Y las respuestas son muchas, doctor. Las respuestas son muchas. Aquí hay un nivel de desigualdad, de inequidad, no solamente en el trabajo y en el tema laboral entre hombres y mujeres, sino también en el tema social. Es decir, mucha acumulación de riqueza para unos y una expansión y ampliación de la pobreza, que es lo que estamos viendo y que es lo que se evidenció en esta cuarentena para los que no sabían que existía la gran desigualdad que tiene Colombia. Lo que pasa es que a quienes hablamos de que hay desigualdad nos dicen que estamos incitando al odio. Evidenciar que hay desigualdad parece que está muy mal, pero hay que evidenciarlo porque si no se evidencia no se van a tomar medidas nunca. Y hay que tomar medidas para superar esas barreras terribles de desigualdad. Y esa desigualdad genera frustración, esa desigualdad genera ira y resentimiento. Y es normal, es humano. Y todo eso termina volcándose en el seno de la familia. Y en el seno de la familia, quien es físicamente más fuerte, solo físicamente, normalmente es el hombre, que es el que termina. María Consuelo, dio usted una cifra que es alarmante, 19 feminicidios. En un mes. Le voy a dar exactamente la fecha de esas 19 feminicidios. Ocurrieron entre el 20 de marzo, menos de un mes, entre el 20 de marzo y el 16 de abril de este año. En un mes. ¿Eso es a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero es mucho. Doctora, me preocupa esto. Se elevó la pena y todos sabemos, sobre todo en este espacio, por la formación, que el feminicidio tiene una sanción penal muy alta,
¿Ha servido de algo eso para frenar los feminicidios o no? Doctor, eso ha servido tanto como lo que va a servir la prisión perpetua que acaban de aprobar. Los niveles de impunidad, lo que importa aquí es el nivel de impunidad. Y el nivel de impunidad no se supera mientras que no haya realmente voluntad política de que se supere el nivel de impunidad. Usted ve que la Fiscalía General de la Nación ha sacado una teoría de lo más particular, mi doctor, que es que un caso esclarecido se esclarece un caso, dice los señores de la Fiscalía, cuando tienen una apertura de investigación. Eso a mí me pareció súper exótico. Entonces hablan en las masacres y en la violencia de que el caso está esclarecido porque ya tenemos un sindicado ubicado. Con la experiencia que usted tiene y con el paso por la veeduría distrital, ¿tiene alguna propuesta que nos permita disminuir la violencia contra las mujeres, frenar el feminicidio? Doctor José Domingo, hay una gran cantidad de propuestas que tienen que implementarse todas de manera, si bien no simultánea, porque es difícil, sí escalonada. Yo empiezo por empoderamiento de la mujer sobre sus derechos. Eso es como lo primero. Las mujeres desconocen, y sobre todo a nivel de la ruralidad colombiana, los derechos que tienen. Los hombres también desconocen que hay unos derechos iguales o por lo menos que equiparan, a veces los derechos son iguales, pero en la implementación no lo son, que equiparan los derechos de las mujeres con los de los hombres. Es decir, mientras que la gente no entienda que las mujeres no son propiedad de los hombres, no son objeto de los hombres en el plano familiar y en el plano laboral, mientras no se entienda que hay que abrir espacios de productividad y espacios de liderazgo, de empoderamiento para la mujer, es muy difícil que esto cambie. Eso es como lo primero, empoderamiento y educación, pero también el tema de la protección real de la maternidad, porque es que aquí no hay una protección real de la maternidad, aquí hay una licencia de 3 meses, donde una mujer tiene un hijo, pero la carga de la mujer que trabaja es una carga triple, es la carga en el trabajo, es la crianza de los hijos, que se sigue viendo lamentablemente en nuestro país como una responsabilidad prioritariamente femenina, y la carga del trabajo del hogar, en que las mujeres cuando tienen un compañero o un esposo que contribuya a las tareas domésticas, se ponen muy contentas, en la mayor parte de los casos dicen es que él es tan querido que me ayuda. Y resulta que se les olvida que aquí hay una responsabilidad que es compartida en todos los órdenes. Entonces la mujer termina teniendo una carga mucho más fuerte y termina reventándose con esa carga en muchos casos. Hay mujeres que son bastante heroicas y que trabajan 23 horas al día y duermen una, pero de eso no se trata, se trataría de una sociedad realmente igualitaria y de que esa carta de derechos que existe realmente se materialice, sea una realidad, porque mientras eso no suceda, es absolutamente imposible superar los temas de violencia. Ahora, cuando ya hay violencia, yo estoy hablando de temas de prevención, pero cuando ya hay violencia tiene que haber protección real, sean la ley 1257 de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer, genera unas rutas, estipula unas rutas de atención en los temas de violencia, pero esas rutas no son tan eficaces. No hay realmente centros de protección. Si usted se pone a mirar las normas, tanto las normas nacionales como en el caso de Bogotá, los acuerdos del Consejo en materia de protección, la cosa termina que en la comisaría de familia y que con la asesoría jurídica, pero es que eso no protege. Cuando hay violencia física en la familia, siempre hay un riesgo para la vida del violentado, que en el 90% de los casos es la mujer. Entonces tiene que haber realmente centros donde se atiendan mujeres y niños, y no lo que pasa en la práctica, que es la caución que pone el señor comisario de familia o la señora comisaria y devuélvase para la casa a seguir viviendo con su hijo. Pero, doctora, llega usted a un punto fundamental, porque usted dice, tenemos la línea 123,
155, la línea púrpura, y lo que nosotros recibimos como queja de las mujeres maltratadas es que no les da, que inclusive cuando llega la policía a atender de violencia intrafamiliar, los mismos patrulleros policiales dicen, algún motivo daría mi señora para que llegue. Así es. ¿Cómo hacer, ¿Cómo hacer con eso? Un trabajo de largo aliento, mi doctor, es un trabajo en derechos humanos. Aquí lo que falta en este país es conciencia de derechos humanos. Aquí ese cuento de que algún motivo le daría, y también lo que sucede a veces es que pues si no me quisiera no me pegaría, ¿no? Es que me pega, claro. quiere. Y cuando uno se mete con un agresor en que uno ve que está agrediendo a una mujer y uno se mete, entonces la mujer contesta, déjelo porque es mi marido y él tiene derecho. Es esa concepción, es esa cultura que tenemos. ¿Le apuesta usted, doctora María Consuelo, a que se inicie para una prevención, pero a largo plazo a través de formación, de indicarle tanto a hombres como a mujeres de futuras generaciones que tienen sus derechos, pero que también hay obligaciones? Pues todos los derechos tienen obligaciones que son simultáneas, no hay derecho solo. Creo que acá la cosa se ha convertido en lo que sucede en este país. Colombia y México son dos países que se caracterizan por una cosa que es increíble. Son los que tienen las mejores normas en América Latina, las más garantistas en América Latina. Entonces nosotros nos llenamos de normas, de protocolos, de leyes y de temas teóricos. Creo que acá puede haber ley 1257, puede haber todas las convenciones internacionales, pero mientras no haya la voluntad, tanto de los gobernantes como de los congresistas, como de las instituciones del Estado y de la sociedad, de los colegios, de todo el mundo, de entender que esto es un Estado social de derecho y que como Estado social de derecho hay unas obligaciones de todo el mundo de contribuir a una sociedad más equitativa y que hay derechos, pero que por supuesto también hay obligaciones y que la gente entienda cuáles son sus límites y cuáles son sus obligaciones. ¿Eso cómo se hace si no es a través de una práctica social? Claro, yo digo educación, pero no es educación teórica, no es simplemente que hablemos de una cátedra de derechos humanos y entonces yo dicto la cátedra, pero salgo a golpear a mi hijo chiquito y salgo a escupir a mi marido. No, así no funciona, así no funciona. Es la práctica social y es una cosa que ha perdido en este país, la acción social. Porque lamentablemente en este país nos hemos acostumbrado por la cultura de hace 50 años para acá, la cultura, no, y yo le diría que más, estoy pensando en la cultura del narco, que permeó muchísimo la sociedad, pero traíamos una cultura violenta desde antes. Yo no creo ni más que los no somos violentos por naturaleza, para nada. Doctora, permítame hacerle esta pregunta de la mejor manera. ¿El encarcelamiento de los hombres violentos ha corregido? No. Por el contrario, siembra más rencor y hace que el individuo cuando salga de la cárcel y característica violenta salga de potentar contra el que lo llevó a la cárcel. Yo creo, doctor José Domingo, que el encarcelamiento, que es lo que vemos en esta sociedad como la única sanción, no causa, no genera absolutamente ningún tipo de resocialización para nadie, no solamente para los agresores de familia, para ningún delincuente. Yo creo que hay que apostarle a una justicia de restauración y a una justicia de resocialización. Y fíjese usted la resistencia que ha tenido la justicia restaurativa de la JEP, y la pongo solamente como ejemplo, no voy a hablar de la JEP ni del proceso de paz, no, pero el tema de justicia restaurativa, de justicia y sanción sin cárcel, aquí a la gente le da como urticaria. Aquí la gente necesita no la justicia, sino la venganza. Aquí la gente no va en busca de justicia, sino de venganza. Entonces, mientras no entendamos que el que comete
un delito que el que comete un error, que el que comete una contravención, tiene que reincorporarse a la sociedad de nuevo, y para eso la cárcel es lo peor que puede pasar. Entonces no vamos a entender que hay otras formas de justicia, que hay otras formas de sanción, que las sanciones sociales son importantes, que el trabajo social es importante, que el servicio social, que las tareas de restauración de lo que se ha destruido con una acción criminal o contravencional, es lo que necesitan las sociedades modernas. Meter la gente a la cárcel no sirve sino para quitarse el problema de encima por un ratito, y generar otras formas de rencor y de violencia, como usted lo dice. Yo soy una gran enemiga del sistema carcelario actual. El sistema carcelario en la teoría tiene un montón digamos, ¿cómo se llama eso? De estadios. Los estadios de incorporación, los estadios de resocialización, que son pura teoría. En la práctica usted ve sindicados con condenados en la misma celda, hacinados exactamente igual, y delitos violentos con delitos leves, también hacinada la gente. Es la escuela del crimen, sin duda. Doctora María Consuelo, perdonable para mí, que viviendo acá, que actualmente se desempeña como consejera de la ONU para de la implementación del proceso de paz, ¿no? ¿Cómo se ve desde esa el incumplimiento que ha tenido el gobierno frente al proceso de paz que suscribió el presidente Juan Manuel Santos? Pues mire, doctor, yo trabajo en una área específica que es es un trabajo ante la Unidad Especial de Investigación, que es la encargada del desmantelamiento de las bandas criminales y de la investigación de todos los delitos cometidos contra los excombatientes. Tenemos más de 200 excombatientes asesinados después de la firma del acuerdo, es decir, firmantes de la paz que firmaron la paz para que los asesinaran. Eso es bastante complicado. Un solo excombatiente asesinado ya hubiese sido motivo de incumplimiento. Pero al gobierno no parece interesarle. Usted lo sabe hoy que estamos haciendo esta entrevista, que han ocurrido una infinita cantidad de masacres en una semana. Vamos ya como en 6 masacres en esta semana. Al gobierno ahora le dio por llamar los homicidios colectivos, como si eso les cambiara la naturaleza del horror. Entonces lo que estamos viendo es una actitud de destruir el proceso de paz, los ataques contra la Jurisdicción Especial para la Paz, los ataques y el intento de desacreditar a los comisionados de la verdad. Aquí hay unas fuentes muy oscuras, unas corrientes muy oscuras que afortunadamente no son mayoritarias en el país. Pero me parece que en el tema del acuerdo de paz, a la gente le faltó lo que le falta a la gente en este país en general, que es leer, ¿no? Este es un país que tiene uno de esos récords espantosos de Colombia, es ser uno de los países más ignorantes del mundo. Creo que la gente simplemente se quedó con lo que le dijeron algunos líderes políticos que estaban en plan de destruir el proceso de paz, que era que se le iba a entregar el país a las FARC. Y realmente lo que estamos es en poder de una mafia narcotraficante, como lo han mostrado los últimos escándalos del gobierno que preside el señor Iván Duque. Estamos en manos de la mafia, y esa mafia tiene que irse de este país para que podamos construir paz, para que podamos construir equidad, para que haya menos violencia intrafamiliar, porque todo eso está sumado y está unido. Yo sí creo que si nosotros no hacemos conciencia de que no podemos seguir teniendo esta clase de gobiernos mafiosos, este país no va a avanzar, este país va a ser completamente inviable. Yo todavía le tengo esperanza, todavía creo que podemos hacer cosas, pero cada vez uno siente más dolor y más horror. Porque en lo que a mí respecta, digamos, en el trabajo que se hace, uno en vez de ver que se han desmontado las bandas de paramilitares, lo que uno ha visto es que se han fortalecido en este gobierno las bandas paramilitares. Doctora María Consuelo, muchas gracias
Los amigos del Colombia del Mundo, muchas gracias. María Consuelo del Río, muchas gracias por haber estado en este espacio. Se originó desde Bogotá con los servicios técnicos de Luis Dávila. Gracias, doctora, muy formal. Un feliz día. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.